Muchísimas gracias, Pacho, por esas generosísimas palabras. Doctor Francisco Barberi, presidente de la Junta Directiva de la Universidad y demás miembros de la Junta Directiva, señores miembros del Consejo Superior, doctor Francisco Piedradita, rector de la Universidad y demás miembros de la Academia, reverendo padre Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana, señores decanos, decanas, profesores, invitados especiales, padres de familia, familiares, pero sobre todo muy apreciados graduandos. Quiero empezar por afirmar que para mí el haber sido invitado a dirigirme a ustedes hoy es tal vez la invitación más importante que he recibido. Sé lo especial y lo que significa este momento en la vida de ustedes graduandos, de sus padres y de sus familiares. Por eso estoy inmensamente agradecido con el rector Piedradita, amigo de muchos años, y me siento muy honrado de estar en esta universidad que tanto admiro y que fue la primera que tuve el gusto de visitar cuando fui nombrado rector. En esta ceremonia siempre se percibe un aire de satisfacción, de orgullo. Se siente esa complacencia por el deber cumplido, esa actitud positiva hacia el futuro, a pesar de que existan crueles y evidentes realidades que ustedes tendrán que enfrentar y tratar de solucionar. Es aquí, en estas ceremonias, donde nos encontramos con los verdaderos arquitectos del futuro del país. Apreciados graduandos, ante todo quiero reconocer el compromiso, la dedicación, la disciplina y la entrega que hay tras esos diplomas que hoy van a recibir. A ustedes, a sus padres y a todos los quienes los apoyaron en este arduo camino, les extiendo este saludo y esta congratulación. Procedo entonces, queridos graduandos, a hacer algo que hago en la universidad, que es pedirles que se pongan de pie, se volteen hacia sus padres y familiares y les ofrezcan un aplauso de agradecimiento a ellos. Así es que se paran, se dan la vuelta y aplaudimos. ¿Ah? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Antes de dirigirme a ustedes, apreciados graduandos, no puedo pasar por alto la esperanzadora perspectiva que se abre a los jóvenes colombianos con el programa de otorgar 10.000 becas a los mejores estudiantes de bajos recursos para que puedan estudiar en las mejores universidades del país, denominado Serpi lo Paga. Considero que en un país tan desigual como el nuestro, es fundamental asegurar el acceso de educación superior de alta calidad a todos los colombianos que se lo merezcan, independientemente de su proveniencia social, geográfica o económica. Déjenme compartir con ustedes unas pocas cifras para darnos una idea del tamaño del reto que nos proponemos afrontar. De acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 11 de 2013, de los 100 mejores colegios de Colombia, 97 eran privados y solamente 3 públicos. De estos 100, el 79% se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, y el 90% de los inscritos en esos colegios pertenece al 2% de las familias con mayor ingreso en el país. Hoy en Colombia, los planteles privados atienden 1.4 millones de estudiantes, de los cuales únicamente el 11% pertenece a estratos 1 y 2. Por otro lado, hay 13.900 escuelas y colegios públicos que atienden 10.9 millones de estudiantes, el 85% de la población total, en donde el 70% pertenece al estrato 1 y 2. Y miremos qué pasa después. La probabilidad de desempleo para los bachilleres es del 41%, mientras que para los graduados de universidad es del 12% y para los egresados de posgrado el 4%.
Igual desproporción encontramos en la probabilidad de informalidad en ocupados. Para los bachilleres el nivel de informalidad es del 63, mientras que para los universitarios es del 28 y para los de posgrado del 13. Las anteriores cifras muestran que efectivamente la educación en Colombia requiere una inversión de recursos muy importantes, que de no hacerse resultaría catastróficamente costosa para nuestra sociedad. Difícil de medir, pero aún más importante es el impacto de la educación en la movilidad social, en la equidad, en el emprendimiento, en la competitividad y en el bienestar individual y general de la sociedad. Ser Pilo Paga le puede proporcionar a los jóvenes bachilleres un futuro que hoy no tienen, ni más ni menos la oportunidad de cambiar sus vidas, las de sus familias, las de nuestras universidades y la del país. Soy un convencido de que la educación es el factor de cambio más poderoso de los individuos y de las naciones. Por esa misma razón nació el ICESI, y es así como entre sus objetivos estratégicos el número 4 dice, abro comillas, contribuir a la equidad y a la inclusión de nuestra sociedad mediante el apoyo al ingreso y a la permanencia de estudiantes provenientes de los estratos socioeconómicos de menores ingresos y de minorías étnicas. Cierro comillas. La ayuda financiera que tradicionalmente ha otorgado el ICESI y los 416 estudiantes de Ser Pilo Paga que acaban de recibir son un ejemplo para el país. Hoy me voy a atrever a hacer algo que no me he sentido cómodo de hacer en los Andes, y es hacerle a ustedes, graduandos, unas sugerencias, inclusive que de pronto pueden tener cara de consejos. Aquí van. La primera, no les dé susto soñar y no esperen para desarrollar sus sueños. No les dé susto soñar con cosas aparentemente imposibles. Alguna vez leí que el mayor peligro no es aspirar a una meta demasiado alta y no alcanzarla, sino aspirar a una meta modesta y alcanzarla. La vida es mucho más corta de lo que creemos. El tiempo pasa mucho más rápido que lo que nos damos cuenta. Muchas veces uno espera a tener más tiempo, a ganar más plata, a estar casado, a tener hijos o nietos. Uno espera algo y el tiempo no perdona. Desarrollen sus sueños pronto y créanme, sí se puede. Empiecen ya. Esta universidad, por ejemplo, fue fundada apenas hace 35 años y miren lo que es hoy en día. Y aquí cabe la conocida frase de Robert Kennedy. Hay personas que miran las cosas como son y se preguntan por qué. Yo sueño cómo debería y me pregunto por qué no. El segundo, no le teman a ensayar y a equivocarse. Los únicos errores que cometemos en la vida son las cosas que no hacemos, decía Emma Thompson. Si hay algo que caracterice nuestro tiempo es la velocidad de cambio. Antiguamente los cambios se medían en eras, después en siglos, después en generaciones. Ahora parece que el mundo cambia por años. ¿Se imaginan ustedes que en Colombia no había televisión cuando sus papás eran pequeños? ¿O que cuando yo terminé mi carrera universitaria no había calculadoras electrónicas? ¿Y qué tal el Internet o Google o Facebook? Ustedes podrán contarle a sus hijos cómo vivía uno sin Google, cómo hacía uno para buscar información y tantas otras cosas que nos están cambiando la forma de vivir, de relacionarnos y de comunicarnos. En este mundo tan cambiante, donde la capacidad de innovar se vuelve fundamental, sin abandonar nunca sus valores, no le teman a innovar, a ensayar y a equivocarse. Para ser innovador se necesita audacia y que el ansia por ganar supere el susto por perder. La persona que no comete una tontería nunca hará nada interesante, dice un proverbio inglés. No se les olvide. Tercera, aprendan a disfrutar del servicio a los demás. El servicio a los demás
aparte de ser un precepto fundamental del cristianismo, es una característica esencial para la construcción de una sociedad más armónica y justa. Todos lo sabemos. Pero lo que quiero resaltar hoy es que nada produce más satisfacción personal que servir a los demás. Pero hay que aprender, no solo servir, sino aprender a disfrutar del servicio. Uno de los grandes favores que me hicieron en la vida fue invitarme, a muy corta edad, a participar en la junta de un instituto para niños sordos desfavorecidos. Fue la primera vez que, sin saberlo, encontré lo que Horace Walpole posteriormente llamó serendipitismo, es decir, la fortuna de quien, buscando una noble causa, encuentra por accidente algo extraordinario para él. Además me enseñó que, sin necesidad de tomar decisiones heroicas ni de hacer esfuerzos sobrehumanos, uno puede callada y eficazmente servir a los demás. Y que aportar algo para que alguien mejore produce una gran satisfacción. Paralelamente a su desarrollo profesional y personal, traten también de desarrollar la habilidad y el gusto por servir a los demás. No crean que eso se hace cuando uno es viejo o rico, o viejo y rico. Empiecen ya. Allá afuera hay infinidad de personas esperándolos. Cuarto, cultívense y consiéntanse a ustedes mismos. Desarrollen habilidades y gustos paralelos a su profesión y oficio. Aprendan a disfrutar de la naturaleza y de las realizaciones de la humanidad. Ahí están, al alcance de su mano. Aprendan a disfrutar con el arte, con la literatura, con la música, con la naturaleza. Esto no cuesta nada. Con unos pocos miles de pesos, uno puede pasar un día entero disfrutando de un buen museo, leyendo un libro o caminando por esta exuberante naturaleza que ofrece este bello Valle del Cauca. Para eso, uno tiene que aprender y volverse perceptivo de las diferencias para entender y para poder disfrutar de verdad. No disfruta lo mismo el que distingue solamente entre un Miguel Ángel o un Van Gogh o un Picasso que el que se ha cultivado para percibir las pequeñas diferencias entre los paisajes de Monet, Sisley o Pizarro. ¿Y qué tal el placer de, sin necesidad de ser ornitólogo, ver uno a un guácharo o un huatzín a sabiendas que son dos de las especies de aves más raras de la tierra y que existen hoy aquí en el Valle del Cauca? O simplemente saber que el falco peregrinus es el ave más veloz y rápida del mundo. Disfruta más quien al oír una sinfonía de Beethoven tararea el tercer movimiento o quien viaja al Valle del Cocora, a la zona cafetera a ver las palmas de cera, si sabiendo que esta palma es la palma más alta del mundo y trata de buscar una de 50 metros y además sabe que se llama la Ceroxylon quindiensis. Adquieran lo que yo llamo una afición o un hobby noble. Pueden ser palmas u orquídeas, pintura europea o cerámica precolombina, libros antiguos o primeras ediciones, García Márquez o San Agustín, caballos, pájaros, ballenas, mapas, estampillas, jazz o salsa. Son innumerables las alternativas y créanme, se vuelve una verdadera fuente de placer a lo largo de toda la vida, cuidándose, eso sí, que no se vuelvan peligrosas. El rector Piedrahíta nos puede instruir en los riesgos inherentes a observar pájaros en pantanos lejanos. Por último, ojo con el dinero. A todos nos preocupa tener las habilidades para poder ganarnos la vida. En este mundo tan competitivo, individualista y materialista, esto es esencial. Y es fundamental que ustedes la desarrollen. Parte importante de las enseñanzas que recibieron en esta universidad en los últimos años deberá contribuir para este propósito. No voy a demeritar la importancia de tener los medios suficientes para un buen vivir y lograr alcanzar una situación que les permita no solo construir una estructura financiera que les ofrezca la tranquilidad económica en la vejez,
sino tener las fuentes para desarrollar sus sueños. Claro que el dinero importa, y para una parte demasiado alta de la humanidad es tema, lamentablemente, de vida o muerte. Pero el objetivo de la vida no puede ser la acumulación de bienes materiales. No solo nos lo enseñan insistentemente los evangelios. Sócrates, ya viejo, se interrogaba diciendo, abro comillas, ¿no te da vergüenza de preocuparte solamente en hacerte con el máximo de las riquezas, de la fama, de los honores, mientras por el contrario, ni te preocupas ni te das a pensar cómo llevas a su perfección el decoro y el honor, la cordura, la inteligencia, la verdad y el alma? Cierro comillas. Fin de los consejos. Ahora procedo a hacerle dos solicitudes que hago reiteradamente a los estudiantes de los Andes y que si las acogen serán las que de verdad cambiarán este país. Estas son que consideren la docencia y el servicio público como alternativas dentro de su futuro. Ninguna de las dos han recibido la atención que merece y yo creo que ustedes, ciudadanos y profesionales que ya son, deberían ponerlas en un lugar prominente en su proyecto de vida. Empecemos por la docencia. Una de las características más preocupantes de nuestra sociedad es que ha permitido que la labor del docente, especialmente de primaria y bachillerato, se haya desacreditado tanto en términos sociales como económicos. Es lamentable para Colombia que la docencia no aparezca en el horizonte de sus mejores profesionales y que esta noble ocupación haya terminado en manos de los menos capaces. Sobra decir que hay honrosas excepciones y que existen maestros que merecen todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Ustedes hoy pueden dar fe de ello. Sin embargo, la realidad es demoledora, como lo muestra un reciente estudio del Banco de la República. Un estudiante que obtiene un resultado bajo en las pruebas Saber 11 tiene 5 veces más probabilidad de convertirse en docente que uno que recibe un resultado alto. Los resultados de las pruebas Saber Pro dejan a nuestros profesores como los menos preparados. Una de las dificultades grandes de nuestro sistema de educación es el hecho de que la calidad educativa es un atributo difícil de evaluar y muchas veces toma años saber a ciencia cierta qué fue lo que se logró. En casi cualquier servicio público, la salud, agua, energía o infraestructura vial, el usuario, entre comillas, es capaz de medir la calidad del servicio y tiene mecanismos de reacción en caso de estar insatisfecho. Esto no ocurre en el caso de la educación. Para el estudiante que está sentado en una clase, no es tan fácil valorar qué tan buena o mala es la calidad de lo que está recibiendo. Las deficiencias en la educación se detectarán bastante más tarde, directamente por el profesional o por el empleador, e indirectamente, pero costosísimamente, por la sociedad en general. Por eso aplaudo la iniciativa de ICESI en incursionar en los pregrados de educación, como lo anunció el rector Piedrahita, con 6 licenciaturas a partir del semestre entrante. La segunda reflexión que les propongo hoy tiene que ver con el servicio público. Ojalá algunos de ustedes decidan vincularse activamente a la política y al funcionariado. En cualquier caso, ojalá ninguno de ustedes, independientemente del camino que quieran escoger, desprecie el servicio público. Es muy grave para un país que sus mejores profesionales, por dedicarse a sus actividades personales o profesionales, a sus empresas o negocios, se conviertan en observadores marginales de los procesos públicos en donde están las decisiones y definiciones últimas sobre el tipo de sociedad en que queremos vivir. Como dicen en el argot popular, el que no hace los goles los ve hacer. No olviden que la participación en lo público es un derecho que como ciudadanos debemos ejercer. En la esfera pública hay espacios importantísimos que ojalá sean tomados por los más preparados y los más capaces. Es cierto que los retos del servicio público son enormes en cualquier país y lo son mucho más en uno como el nuestro, que tiene tantos temas urgentes por resolver.
A la preparación que cuentan deberán sumarles audacia y una gran cantidad de compromiso y espíritu de servicio. Tengan presente que su grado de bienestar futuro dependerá en buena parte de las acciones del Estado. Estimados graduandos, si hay algo en la vida que no pueden delegar es la búsqueda de su propia felicidad. Los únicos encargados y responsables de su felicidad son ustedes mismos. Por eso quiero insistirles en las enormes posibilidades de aporte y de servicio que ustedes tienen. Allá afuera los están esperando. Ustedes tienen la enorme y única posibilidad de definir el rumbo de sus vidas, de cambiar actitudes, de generar riqueza, de modificar destinos, de encarrilar sueños. Tienen la posibilidad de poner mucho más que un simple grano de arena en la construcción de un mejor país. Aprovechen todo lo que han recibido de sus familias, de sus compañeros, de su entorno, de su ciudad, de esta magnífica universidad y de este país. Para servir, como les dije anteriormente, no esperen a ser ricos o viejos o ricos y viejos. Pueden empezar ya. Y lo que vayan a hacer, háganlo con pasión, con mucha pasión. Pero nunca se les olvide estar siempre dispuestos a mezclarle a esa pasión una buena dosis de solidaridad, responsabilidad, servicio y compasión. De mi parte, solo me resta desearles que su recorrido por la vida sea el más prolífico, el más fecundo y el más feliz. Muchas gracias y mucha suerte.